básicamente disfrutando de un extraordinario café. Y estoy aquí con Zaira. ¿Tu apellido? Valdespino. Valdespino. Y con el poeta, con Pedro López. Y estamos definiendo, maestra, lo que es un poeta. Estamos hablando de las categorías, ya sea por profesiones, por estatus económicos. Y aparte, se encuentra un poeta. Y nos acaba de dar una lección de lo que es un poeta, y lo vamos ahora a tener como testimonio. ¿Qué es un poeta? Poeta. Bueno, yo creo que aquí son dos cosas. Una cosa es el poeta, aquel que escribe, que manifiesta sus ideas y tiene esa sensibilidad para tratar de darle musicalidad a las palabras, porque la palabra tiene muchas connotaciones. La más importante es aquella que se manifiesta y se utiliza para seducir, para educar, o bien, simple y sencillamente, para plantear lo que en realidad es el propio escritor o el mismo poeta, como le mencionas. Ahora, eso es para definir al poeta. La poesía es algo que tiene magia, pero además un origen o una raíz, si tú quieres, mítica. Pero si nos vamos a esa búsqueda tratando de definir, entender o llegar a algo que nos pueda dar a entender lo que representa la poesía, pues básicamente nos quedaríamos con esta parte en donde la palabra tiene un origen y un fondo, y ese fondo es aquello que vamos a encontrar a través de la palabra sagrada. ¿Y por qué sagrada? El poeta, aquel que genera movimiento, cambio y transformación, pues es el que está siempre en una posición, si no privilegiada, sí cómoda. ¿Por qué? Porque tiene ese poder, y la palabra es poder, y no todos dominan el poder de la palabra, salvo aquel que la sabe manejar para bien, y ese es el poeta. La poesía es lo más antiguo, porque el poeta en sí representa parte del origen mismo de las cosas. Decía San Juan en el libro de libros, o en el libro sagrado: en principio fue el Verbo, Dios y el Verbo, y por él fueron hechas todas las cosas. Entonces, ¿quién es el que preserva lo que plantea San Juan en el libro de libros? Sin lugar a dudas. Yo creo que eso es lo que podríamos entender como origen de la palabra o de la música vuelta a poesía, y es lo que podríamos también definir como poeta, esa persona sensible, ese individuo que con su sensibilidad lo que toca lo transforma, lo cambia. Estamos hablando de un concepto extraordinario, porque inclusive se dice que verbo mata carita. Maestra, cerca de un poeta, cerca de la poesía, ¿qué representa para usted esto que estamos platicando? Pues las palabras son muy significativas y tienen un trasfondo, y hay que saberlas manejar, saberlas plasmar, saberlas transmitir, saberlas comunicar. Y en esa comunicación podemos entender el todo, el sujeto, cómo se entiende, cómo se siente, cómo ve la vida. Y bueno, yo así visualizo también esa parte de una persona que se dedica a la poesía. Y la cercanía de un poeta nos ubica en un cuestionamiento. De repente, estando a la diestra del poeta, pudiera en este momento salir algún cuestionamiento, alguna pregunta hacia Pedro. Sí, por ejemplo, ¿de dónde sale esos razonamientos o esa filosofía para empezar a plasmar
esas palabras y con los tintes emocionales que de repente están ahí plasmados. Bueno, yo creo que aquí cabe destacar el hecho de que el escritor no se hace, nace, y con el paso del tiempo uno va transformando con su estilo muy particular la manera de decir, de escribir o de plantear las cosas. Cuando yo digo que el escritor y poeta nace, es porque existe un poder. ¿Dónde, cuándo, por qué? Quizá no tenga explicación eso, pero el poeta nace, está llamado para el canto. Y a través, efectivamente, de la palabra y la cercanía o relación con el poeta, nos hace estar cerca de lo sublime. Es como sentir la presencia de un cielo infinito con su firmamento de estrellas en la palma de la mano. Ese poder tiene el poeta, de llevarnos con su magia a mundos inimaginables. Y el poeta siempre habla en primera persona. Trascendente es, pues, la vida de un escritor, porque desde su perspectiva nos pone cosas que nos enseñan a tomar conciencia, ya no digamos a pensar. ¿Y después de la palabra? Dice Borges, yo creo que con eso nos quedamos. ¿Qué Dios detrás de Dios? La trama empieza de tiempo, polvo y nada. Si eso se pregunta el filósofo, si eso se pregunta el poeta, si eso nos preguntamos quienes ejercemos esa labor de escribir como un oficio, pues nos quedamos también con todos esos interrogantes. Pero lo importante es de que la palabra nos hace pensar y nos hace diferentes. Pensemos, pues. Que así sea. Adelante.